manera, el presidente de la Honorable Cámara de Diputados, el doctor Raúl Latorre, así como también el proponente de esta iniciativa, el diputado nacional Pastor Vera Bejarano, hacen entrega de esta condecoración que contempla, además, un pin con la inscripción Orden Nacional al Mérito Comuneros, el cual podrá ser utilizado por la condecorada como muestra de tan alta distinción. Así como también la entrega de esta placa recordatoria a la cantante y compositora. Yo soy la mujer paraguaya, como muchas mujeres de esta república, levantada por mujeres heroicas luego del Holocausto de 1870. De nuestras abuelas que durante la Guerra del Chaco, cuando en la retaguardia sus maridos e hijos luchaban por nuestra heredad, fueron capaces de sembrar los alimentos de la tropa al punto que nuestro país creció el doble que cuando peleábamos entre nosotros. En ese tiempo fue también la canción que estimuló a las tropas con obras como las de Emiliano R. Fernández, el mismo Chaco donde Pastora Concepción Céspedes, la heroína que luchó en el frente como enfermera en los hospitales de sangre, y en diciembre de 1933, cuando supo que su hijo había muerto en combate, recuperó sus restos, los enterró en el Fortín General Díaz, donde se levantó una pequeña choza para... Creo profundamente en nuestro pueblo, en la herencia de dignidad que nos legaron nuestros grandes antepasados, en su capacidad de rescatar los valores y principios que forjaron nuestro carácter. No somos un país cualquiera y no nos merecemos lo que se refleja en la mayoría de nuestros gobernantes. Cada pueblo tiene el gobierno que se le parece y ya sabemos el costo que tiene todo eso cuando nos equivocamos eligiendo mal. Paraguay es mi pasión y lo llevo con el orgullo de quien quiere apurar el amanecer de una nueva patria sin desiguales. Sin amos insaciables, como diría el gran colorado Carlos Miguel Jiménez, y en donde valga la pena gritar la libertad que apuraron los comuneros. Una distinción como la que recibo hoy solo sirve para reconocerme en la gente que me ha acompañado a lo largo de estos casi 45 años dedicados al arte. Nunca he transigido en mi vida artística con los peajeros de los sueños y los ladrones de ilusiones. Siempre querré y lucharé desde donde me toque apurar el renacer de nuestra patria amada. Mis composiciones y los temas de los grandes compositores paraguayos que he cantado son testimonios de que aún podemos hacerlo. Que a pesar de la oscuridad en la que nos encontramos, en la capitulación de muchos y en la resignación de algunos, tengo la certeza de que una nueva generación, junto con los sobrevivientes de la humillación, habrá por fin construido el país de verdad que todos anhelamos y merecemos. Decía un poeta, el día que los hombres sean libres, la política será una canción. La misma, diáfana, clara, potente y fuerte que nos levante de la postración y el sometimiento. Eso fue lo mismo que gritaron los comuneros y pagaron con sus vidas el haberla proclamado, pero apuraron la libertad soñada. Señoras y señores representantes de nuestro pueblo, todos ustedes, nunca olviden, por favor, que el Paraguay es nuestra tarea y nuestro reflejo. Somos lo que hacemos o dejamos de hacer en nuestro trabajo cotidiano. No olvidemos que muchos nos observan con atención y con quienes estamos comprometidos en levantar el Paraguay de la postración y el oprobio. Mientras tengamos voz, sentimiento, dignidad y compromiso, vamos a gritar como los comuneros para que todos lo escuchen aquí y en el mundo. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva!